Muy bien, 6 de la mañana con 51 minutos. Gracias por la sintonía, gracias también por los comentarios. Procuraremos más adelante, porque se sintonizó mucha gente con los comentarios que hicimos respecto de estos temas que nos espeluznan, los temas de la violencia, del femicidio, etcétera. Más adelante estaremos dando lectura a algunos de los mensajes que nos han escrito los oyentes. Ahora mismo vamos a retomar nuestras entrevistas asociadas a conocer las diversas propuestas de campaña. Yo debo decirte, contertulio, y quiero hacer público este comentario, de los primeros días en los cuales hemos tenido entrevistas, pero fundamentalmente de los candidatos a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí me queda una sensación en el sentido de que, y digo, con base en las entrevistas que hemos tenido, hay algunos actores políticos o algunos candidatos que me dan la impresión, contertulio, no tienen mucha claridad sobre lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, yo sí me permito sugerir respetuosamente a quienes están optando por llegar al futuro Consejo de Participación Ciudadana que revisen tanto la Constitución cuanto la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que tengan claridad sobre cuáles son las atribuciones, porque en realidad yo he escuchado una serie de planteamientos que distan mucho de las atribuciones que tienen los consejeros quienes integran este organismo, que son básicamente dos. Evidentemente habrá que desmenuzar aquello. Lucha contra la corrupción, porque ese consejo reemplazó a la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción a partir de la vigencia de la Constitución del año 2008, y por otra parte la designación de autoridades de control, que permitió que este organismo sea el que se encargue de estos procesos por la vía de concursos en algunos casos, en otros por la vía de las ternas remitidas por el Ejecutivo, pero que le quitó a la función legislativa esa atribución. Vamos, en función de aquello, a promover un diálogo periodístico con el sociólogo Juan Javier Dávalos. Él aspira a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es el candidato más joven. Sí, vamos a conversar justamente de aquello. Qué gusto, bienvenido, buenos días. Bienvenido, Juan Javier. Tertulios, un gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Bueno, cuéntenle a la audiencia, cuéntenos a nosotros y por este medio, a nuestra audiencia, ¿quién es Juan Javier Dávalos? Sí, como ya lo han dicho, soy el candidato más joven de los otros 27 candidatos que el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir por quién votar el próximo 24. 34 años tengo. De formación sociólogo, con una maestría egresado en políticas públicas. Siempre, toda mi vida, he estado vinculado a procesos organizativos y he participado, digamos, de la vida pública porque he estado preocupado y he estado involucrado en intentar lograr un país más democrático, más justo, más solidario. Y en ese sentido, creo que justamente este espacio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social permite solucionar en este momento 3 de los grandes problemas que tiene el país. Como usted ya los decía, el tema de la lucha contra la corrupción, la falta de independencia entre las diferentes funciones del Estado, y otro gran problema que también tenemos en el Ecuador es la poca participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público. Vamos desmenuzando estos 3 ejes sobre los cuales Juan Javier Dávalos plantea su programa, con el cual se ha presentado como candidato al Consejo de Participación. El primero, lucha contra la corrupción. ¿Cómo enfrentar este mal? De acuerdo. Nosotros ahí lo que estamos viendo también es que la lucha contra la corrupción no solo es a la corrupción pública. Entendemos que desde el sector privado también se genera corrupción. Lo de Odebrecht es, digamos, el ejemplo más emblemático en estos momentos, ¿no? Una empresa privada que se encargó de corromper a funcionarios públicos. Exactamente. Y hay además una corrupción que se la maquilla como legal. Y, por ejemplo, ahí les voy a dar este ejemplo de las tarjetas de crédito, digamos, de la subida de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Digamos, para mí sí es corrupción. Digamos que a pesar de que en el 2018 tuviste unas utilidades de la banca privada de más de 550 millones de dólares, rompiste el récord en utilidades, a pesar de que ya tienes esas tasas de rentabilidad, le sigues dando más dinero a ese sector de este país que ya tiene suficiente, digamos, y excluyes a una gran porcentaje de la población de esos recursos, ¿verdad? Entonces, para mí eso también es corrupción. Claro, se lo maquilla como privada. Hemos visto cómo este gobierno ha dado una marcha atrás en este asunto. Así como hay les podría comentar el tema de cómo a muchos, digamos, acreedores de la banca, no acreedores, muchos, digamos, clientes de la banca privada, se les ha quitado recursos sin la autorización.
Como y lo que pasó con GEA, ¿no? Con lo Los que cobros pasó indebidos. exactamente con GEA. Y ahí que tuvimos, no tuvimos una investigación seria al respecto, hasta el día de hoy no hay ningún detenido. Obviamente ahí hay un conflicto de intereses porque una de las más altas autoridades de este gobierno estuvo vinculado directamente con esta empresa, con GEA. Entonces, digamos, la lucha contra la corrupción no se trata de hacerla en función de ubicar un enemigo, que en este caso podría, como vemos, este gobierno lo identifica a Rafael Correa. Hay que hacer una lucha frontal, digamos, a la corrupción, y eso se lo demuestra el día a día combatiendo estos conflictos de intereses. No que sea una bronca personal, ¿no? Exactamente. Usted, además, en ese primer eje lo que plantea, digo, y me sorprende, la propuesta es una consulta popular para resolver el tema de las concesiones o privatización de empresas públicas. Así es, para nosotros es también esto corrupción, digamos, no entiendo cómo un gobierno decide o está planteando al pueblo ecuatoriano privatizar una de las empresas más rentables que tiene el país, ¿no? CNT. En este caso CNT genera unas utilidades de $200 millones al año, y se lo quiere privatizar o se la quiere privatizar entregándoselas a manos privadas de empresas extranjeras. Aunque ellos no hablan de privatización, ellos dicen no es privatización sino concesión de la administración porque la propiedad va a seguir siendo del Estado. Ese es el argumento. En algún sentido, la concesión es peor que la privatización porque lo que están haciendo es entregándole esas utilidades a este sector, digamos, a esta empresa privada. Y a más de eso, lo que se le dice es que después de 20 años le van a tener que devolver la empresa. Ustedes saben cómo funciona el tema de la empresa privada, ¿no? Uno busca maximizar, disminuir los costos, maximizar sus utilidades. Entonces, si a un empresario le dices, te voy a dar esta empresa completamente rentable por 20 años, obviamente ese empresario, esa persona que se va a hacer cargo de esta empresa, no se va a preocupar por dejar una empresa en buenas condiciones. Entonces es peor, la concesión en este punto es peor que las privatizaciones. No nos olvidemos que esos 200 millones nos ayudan a pagar sueldos de profesores, hacer obra pública. Entonces nos llama la atención y obviamente para nosotros también eso es privatización. La forma, el mecanismo que estamos proponiéndole desde el Consejo de Participación impulsar es a través de esta consulta popular, ¿no? Que sea el pueblo que decida si es que queremos o no que se privaticen nuestras empresas públicas. Hay un tema sobre el cual le quiero pedir a nuestro invitado, el candidato Juan Javier Dávalos, quien aspira a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le quiero pedir un pronunciamiento. Di lectura en la parte de noticias, en la primera parte de este espacio informativo, a una nota que publica el portal ecuadorinmediato.com, que da cuenta que el Consejo actual, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, está preparando una propuesta con la intención de que el futuro Consejo de Participación ya definitivo tenga menos atribuciones. Por ejemplo, la atribución de seleccionar o de designar autoridades de control deje de ser una competencia del Consejo de Participación Ciudadana, sino que vuelva, como era hasta el año 2007, a manos de la función legislativa, en este caso de la Asamblea Nacional. ¿Usted cómo le ve eso? ¿Cómo le analiza? Para nosotros es un retroceso enorme, ¿no? Digamos, cuando se creó digamos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente lo que se buscaba era quitarle a los partidos la posibilidad de nombrar las autoridades de control. Así se buscaba avanzar en la lucha contra la corrupción, porque no nos olvidemos que no hay mejor forma de luchar contra la corrupción que teniendo organismos de control independientes que no se deban a intereses particulares ni a favores del gobierno de turno. Por ejemplo, una fiscalía independiente, una contraloría independiente son fundamentales para luchar contra la corrupción. En ese sentido, el Consejo de Participación tiene la potestad de nombrar estas autoridades siguiendo procedimientos establecidos en la Constitución y la ley que permiten que sean los mejores ecuatorianos los que lleguen a ocupar esos cargos de manera transparente. Pero ahí, por ejemplo, yo quiero hablar... El problema es que con esta propuesta del señor Trujillo retrocedemos 20 años en donde es en el Congreso, en la Asamblea actualmente, en donde obviamente en estas condiciones el Partido Social Cristiano decidirá quién es el fiscal, quién es el Pero contralor. daría la impresión de que el tema, a ver, y esto lo hemos hablado varias veces, lo hemos discutido varias veces en esta mesa de trabajo, esta propuesta... Y yo he mencionado que tuve la oportunidad de seguir gran parte de la constituyente de Montecristi y justamente de este debate,
Esta propuesta que nació desde el concepto como muy interesante de ciudadanizar la designación de autoridades de control, en la práctica no funcionó. Y no funcionó porque casi todos los concursos tuvieron algún tipo de polémica y hay una sensación de que esos concursos estuvieron asociados para beneficiar a gente cercana a la organización política y al líder que ostentaba en ese momento el poder. Me refiero al economista Correa y obviamente a Alianza País. Como que, y digamos, hay gente que peyorativamente ha dicho que el Consejo se convirtió en una suerte de agencia de empleos del correísmo durante esa década. O sea, como que el remedio no fue mejor que la enfermedad, si comparo con lo que pasaba en la función legislativa. De acuerdo, sin lugar a dudas, las cosas siempre pueden ser perfectibles, siempre hay cómo mejorar, pero lo que nosotros estamos viendo en este Consejo Transitorio es que estamos retrocediendo en vez de avanzar. Digamos, nosotros tenemos propuestas concretas para mejorar el proceso de veeduría en la selección en el mecanismo de selección de autoridades. Para cambiar ese tipo de reglas, me imagino yo, tiene que haber una reforma constitucional. O sea, no, creo que el camino no es tan sencillo. Y una reforma constitucional pasa por una consulta nuevamente popular. El señor Trujillo, entiendo yo que ya se ha atribuido mecanismos que no le competen hasta el momento. Llegar a este nivel, digamos, de proponerle a la Asamblea Nacional que sea ellos los que elijan a las nuevas autoridades de control, ya sería completamente descabellado. Y hay una situación adicional. Tengo entendido que usted fue el primer candidato, y no sé si el único hasta ahora, Juan Javier, en plantear que el Consejo de Participación elegido en marzo pueda evaluar, analizar y estudiar todas las decisiones adoptadas por el transitorio. Así es. Y tengo entendido que ya hay también la intención, a la par de lo que ha dicho el contertulio, de blindar todas las decisiones del Consejo Transitorio. Así es. Digamos, para nosotros se han cometido varias inconstitucionales, se han atribuido competencias que no estaban contempladas en la consulta popular del pasado año, digamos del mes de febrero del pasado año. Digamos, han abusado de la confianza del pueblo ecuatoriano en el sentido en que han nombrado autoridades que no les competían nombrar. Ahora vemos, por ejemplo, como una de esas autoridades que fueron nombradas, el CNE actual, ni siquiera está cumpliendo con sus obligaciones mínimas de garantizar la democracia en las próximas elecciones. No han convocado a organismos internacionales importantes para ser veedores de este proceso, como la OEA. A nosotros nos han, digamos, impedido hacer promoción de nuestra campaña electoral. En mi caso personal, incluso no solo han impedido que hagamos promoción, sino que a mí me han censurado una de las propuestas. Yo lo que decía en el spot publicitario que ellos están financiando y que es el único mecanismo de comunicación que tenemos para llevar adelante nuestras propuestas, es que vamos a luchar contra las privatizaciones, vamos a impedir los favoritismos en la selección de autoridades y que vamos a luchar contra la corrupción de este gobierno. La parte, cuando yo digo de este gobierno, se me es censurada y quitada del spot publicitario. Entonces ahí vemos claramente un conflicto de intereses. ¿Pero cuál es la razón por la cual les censuraron esa parte? Argumentan que los candidatos no debemos generar conflicto. Entonces, obviamente lo que se esperaban es que los candidatos que participemos al Consejo de Participación todos estemos a favor de este gobierno. Nuestra posición es clara, nosotros ya tenemos, digamos, indicios de que se están cometiendo actos de corrupción, queremos luchar contra estos actos de corrupción de este gobierno, pero obviamente estamos viendo cómo desde el CNE han censurado una posición, digamos, que nos llama mucho la atención, ¿no? Y esos son las instituciones que deberían justamente garantizar la democracia y estamos viendo que más bien la coartan, ¿verdad? Es para nosotros súper preocupante, nos llama muchísimo la atención esta censura. Ahora nos vamos a dirigir después de esta entrevista al CNE para presentar un reclamo, digamos, formal. Le quiero hacer una pregunta directa. ¿Usted es uno de los candidatos del correísmo? ¿Ah? Nos han vinculado, digamos, con el correísmo. En realidad, uno de los requisitos para ser candidato con tertulios es que no tengo que estar afiliado a ningún movimiento ni partido político. De acuerdo, y en ese sentido, claro. Pero desde nunca su he estado afiliado. política, ideológica, desde su forma de pensar, probablemente usted no es afiliado, sí, pero le pregunto respetuosamente, ¿alguna relación directa con el correísmo, con el expresidente, con su entorno político?
Coincidimos con el expresidente Correa en el asunto de las privatizaciones, coincidimos con el expresidente Correa en el asunto en que se están atribuyendo transitorio competencias que no le corresponden, que se está violando la Constitución en muchos aspectos, pero más allá de eso también entiendo yo que debe haber algunas diferencias que yo tenga con el expresidente. ¿Sí las tiene usted? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. En este momento creo que en las principales que tienen que ver con el Consejo de Participación, creo que estamos sintonizados, ¿verdad? Porque además, no solo con él, sino que creo que con el 80% de la población. Nosotros vemos, por ejemplo, el día de ayer cómo Sedatos nos, daba a conocer unas cifras. Y claro, para Sedatos, el 60% de los ecuatorianos ya están en contra de este gobierno, ¿no? O sea, no lo reconocen como una buena gestión. Entonces, no es que solo el expresidente Correa habla mal de este gobierno, digamos, y uno como candidato también tiene que estar sintonizado con la gente, ¿no? Con los ecuatorianos, con la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos, y eso creo que es una responsabilidad, por eso llevar adelante propuestas como las que yo les he traído. Hablemos, Juan Javier, de los otros dos ejes. El uno es cómo garantizar que exista plena independencia de funciones y cómo también ampliar el espectro de la participación ciudadana y el control social. De acuerdo, ahí, digamos, estamos ante una situación nueva para el país. Los nombrados a ocupar, los llamados a ocupar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán elegidos en las urnas. Para mí me parece un avance importante en ese sentido. Creo yo que es responsabilidad de nosotros, de las nuevas autoridades, que asumamos ese espacio, el poder designar a las autoridades de manera transparente. Para eso hemos creado dos propuestas súper concretas en el proceso de selección de estas autoridades. La primera es convocar a las universidades para que formen parte de estas vedurías. Es momento, yo creo que después de todo lo aprendido durante estos años del Consejo de Participación, está súper claro que necesitamos más transparencia. Y por eso la vinculación de las universidades en todos los procesos de selección de autoridades nos parece fundamental. Cierto es que hay ciertos, digamos que las universidades tendrían el derecho por sí de participar en estos procesos de selección. Para nosotros ya debe ser obligatorio, entonces nosotros pensamos que hay que cambiar ese reglamento para volverlo obligatorio. Eso en primer lado. Y en segundo lugar, creo que hay que hacer uso ya de las tecnologías, ¿no? Estamos en el siglo XXI, hay muchas herramientas tecnológicas que nos van a permitir llevar adelante mejores procesos de selección. En ese sentido, lo que buscamos es hacer una plataforma virtual para que todos los ecuatorianos conozcan el día a día de los procesos de selección y todos los ecuatorianos puedan participar de los procesos de impugnación, que son fundamentales. Para nosotros eso es, digamos, algo que le estamos proponiendo al pueblo ecuatoriano, y sin lugar a dudas estos minutos nos han permitido, digamos, me han permitido a mí contarles algunos detalles, pero en mis redes sociales hay un detalle pormenorizado de algunas de mis propuestas. Me pueden encontrar como Dávalos 2019 en todas mis redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¿Quiénes están detrás de Juan Javier Dávalos en el equipo de trabajo, en la plataforma que está impulsando la candidatura? Amigos de toda la vida, gente con la que he construido políticamente y desde la participación ciudadana. Digamos, en estos momentos estamos todos arrimando el hombro porque además creemos que estamos peleando por causas justas, ¿verdad? Ya les digo, no estamos en una situación fácil. El CNE ha censurado una de nuestras propuestas. Estamos luchando por crear mejores condiciones en este país que creo que no está tomando los rumbos correctos. Es por eso que mi candidatura también responde a esa demanda, a esa necesidad de mejores días para este país. Correcto. Le deseamos suerte en esta campaña, en la primera incursión política que tiene, pues, en busca de un cargo de elección popular a nuestro invitado. Gracias, sociólogo, por la gentileza. Muchas gracias, contertulios. Un gusto. La presencia del sociólogo Juan Javier Dávalos, quien aspira a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con su propuesta en caso de llegar a este organismo. 7:10 en la primera.